Es un gusto que podamos contar hoy día contigo y darles la bienvenida también a los asistentes, profes, padres, madres de familia. La charla de hoy tiene por título Reinventa tu marca personal en tiempos de crisis y va a ser dirigida por David Espinosa. Como habrán podido ver en la invitación, David tiene como experiencia académica y laboral, es máster en filosofía en antropología filosófica de la Universidad de Piura, es coach acreditado de la International Coach Federation, es especialista en gestión del talento humano, es licenciado en administración, director empresarial y también es docente catedrático de filosofía política, ética y cultura organizacional. David ha tenido la gentileza de poder colaborar este año con nosotros. Esperemos que sean muchas colaboraciones más de aquí en adelante y sin más preámbulo, te agradezco, David, por tu presencia y, bueno, te doy el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias al Colegio San Pablo, a la directora, la señora Gloria Vaca, y, bueno, a Jorge Luis, quien ha hecho posible este encuentro. En verdad, para mí es una ocasión bastante valiosa de diálogo con personas que, sin lugar a dudas, son admirables en su día a día y en su cotidianidad. De verdad creo que el eje de la sociedad, sin lugar a dudas, es la familia, es el rol que cada padre de familia cumple frente a sus hijos y, por supuesto, el rol que cada educador, que cada maestro cumple ante sus alumnos. Así que no tengo ningún temor a equivocarme, ¿no? Que si estamos en el entorno educativo es definitivamente para contribuir a la formación de una sociedad más justa, y pues eso es mi mayor aspiración. He tenido la feliz ocasión de dirigirme a directivos empresariales, a todo tipo de personas, la verdad, a emprendedores MIPE, a altos directivos, también hablar con personas, yo que sé, que han estado hospitalizadas, con la ocasión de hacerles motivación, muchos de ellos parapléjicos, cuadraplégicos. Son auditorios difíciles, tengo que decirlo, ¿no? En alguna ocasión también he tenido que motivar a gente en el penal, imagínense. Y sí, son escenarios pues disímiles, versátiles, muy retadores, pero nada más retador que dirigirte a agentes bancarios, ¿no? También he tenido que trabajar estos tópicos de desarrollo de marca personal con gente de banca y finanzas, ¿no? Pero más allá de lo retador que pueda ser uno u otro auditorio, me encuentro, e insisto, particularmente atraído a que mi auditorio favorito son precisamente los padres de familia, porque es allí, en ese espacio en el que uno se juega el futuro de la sociedad, sin lugar a dudas, y es algo que no me voy a cansar de repetir. Así que para mí es una ocasión particularmente valiosa y espero que sea el inicio de una larga colaboración personal, profesional e institucional con el Colegio San Pablo. Ya han presentado, tampoco voy a detenerme mucho más en argumentar, ¿no?, qué hago acá y por qué voy a hablar de ciertas cosas que, sin lugar a dudas, despiertan algún interés en cada uno de ustedes, ¿no? Así que vamos de frente a nuestro asunto. ¿Qué es eso de la marca personal? Evidentemente, estamos en tiempos de crisis, ¿no? Es más, el peruano de antaño ha sabido vivir en su cotidianidad como crisis. La verdad, hay que asumirlo. Nosotros hemos crecido en periodos más bien críticos. No podemos vanagloriarnos de ser una sociedad completamente desarrollada y, al contrario, estoy seguro que tanto ustedes como yo y todos nuestros coetáneos saben lo que es la crisis, no solo por esta pandemia, por el COVID-19, sino por las múltiples aventuras a las que nos somete nuestro pintoresco país, sea desde lo sociopolítico, lo económico, lo sanitario, lo legal, etcétera. Entonces, yo creo que la crisis es algo con lo cual se nos hace natural vivir. No cabe duda que hay crisis peores que otras. Hablaremos bastante acerca del significado de la crisis y por qué es importante que tengamos crisis en nuestras vidas para que la crisis sea precisamente un episodio catalizador, un episodio de cambio. Nos detendremos bastante en eso, ¿no? Pero con este breve preámbulo solo quiero detenerme a decir, bueno, de crisis sabemos bastante. Ustedes y yo sabemos lo que es la crisis. Ahora bien, ¿qué es eso de marca personal? ¿Y cómo hacemos el match? ¿Cómo hacemos el encuentro entre ambos conceptos, ¿no?
¿Es posible posicionarnos personalmente, profesionalmente, como una marca en un entorno de permanente crisis? Bueno, yo creo firmemente, y es lo que vengo a defender frente a ustedes durante los próximos 30 o 40 minutos, que sí, sí es posible lograr esto, pero para ello hay que comprender con la mayor certeza y precisión posible los dos conceptos. ¿Qué significa dejar marca? ¿Y qué significa esto de vivir permanentemente en crisis, ¿no? A pesar que no sea lo más ambicionado ni lo más esperado por ninguno de nosotros. O sea, estoy seguro que gozamos de nuestra paz, gozamos de nuestra tranquilidad y quisiéramos no estar expuestos al vaivén constante, ¿no? De que, por un lado la pandemia, por otra parte la economía, por otra parte la sociedad y la política que tenemos, pues y todo esto termina por desestabilizarnos, ¿no? Y tener un escenario de incertidumbre. Pero bien, me gustaría empezar desde la etimología del término crisis, ¿no? Voy a ver si puedo utilizar mis herramientas acá. Ok, con esta voy a moverme. Crisis. Y lo voy a subrayar. A ver si encuentro. Ajá, preferiblemente esto. Y sí, rojito. Crisis. Vamos a hablar bastante de la crisis antes que hablar de la marca personal. Y para hablar de la crisis me quiero detener únicamente en su prefijo, CRI. CRI, que significa, bueno, antes que hablar de lo que significa, me parece que sería valioso ver qué otras palabras comparten etimología con crisis. Una de mis palabras favoritas es criba. Ustedes, quizás por acá hay un ingeniero y sabe lo que es cribar como verbo, es seleccionar. Uno va a pasar por una criba cuando uno trabaja, ¿no?, en la tierra o tiene que pulir el material de construcción, empieza a echar palazos a ¿qué? A una criba. Y la criba lo que empieza a hacer es seleccionar. Empieza a purificar. Es lo mismo que un proceso de cernir. Cernir. ¿Para qué? Para que la tierra que quede sea la más adecuada para el trabajo posterior que voy a hacer. Pero no solo criba. Otra palabra con la que comparte etimología es crisol. Por aquí tenemos a alguien que le guste la química o la alquimia, no lo sé, pero bueno. ¿El crisol qué es? Es el instrumento químico en el cual se funden los metales. Es el instrumento químico en el cual se logran las aleaciones. Es un recipiente que soporta una gran temperatura y en el cual se empiezan a trabajar las cosas. Nos vamos dando cuenta que el prefijo cri tiene una particularidad, y es que propone una postura de cambio. Es algo propositivo. Atravesar la crisis es necesariamente darnos cuenta que es momento de proponer. Proponer cambios. En un rato veremos más cuáles son esas maneras de atravesar una crisis, ya sea provocándola. Muchas veces hay que provocarnos la propia crisis para salir de nuestra zona de confort y conducirnos a la acción posterior, o bueno, las otras veces es porque nos toca, ¿no? Ahorita hablaremos un poco más de eso, pero a lo que quiero llegar es a que el concepto de crisis en sí mismo no es algo necesariamente malo. Y lo vemos desde su etimología. La etimología de crisis viene del verbo griego krinei. Lo voy a poner acá. Si quieren lo pueden buscar en Google, ¿no? Y bueno, esto es lo que tienen las conferencias digitales, que ustedes pueden estar en Google y corroborar todo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, tenemos el verbo griego krinei. ¿Qué significa el verbo griego krinei? Significa disposición de cambio. No por gusto, y utilizando también esta etimología, también podemos encontrar con este mismo prefijo la palabra crítica y criticidad, ¿no? Y la crítica no entendida únicamente como algo malo, como el chanque o como el raje, ¿no? No como el criticón, sino como el aporte crítico. Como el punto crítico a partir del cual alguien define, efectivamente, va a haber una inflexión, ¿no? Por ahí tenemos algún profesor de matemática y podemos dibujar una función, ¿no? Algo que seguramente muchos de sus hijos están estudiando actualmente.
Y nos encontramos con que las funciones matemáticas, graficadas en un plano cartesiano, pueden tener un comportamiento, ¿no? Un comportamiento, digámoslo, exponencial, un comportamiento lineal, pero a mí lo que me importa es detenernos a pensar cuál es el punto de inflexión que logra el cambio. Pues este punto de inflexión es lo que los griegos llamaron el crinei, el momento en el cual uno cambia, porque eso es la crisis. Es el momento en el cual uno cambia. De hecho, en la terminología médica, cuando alguien habla de crisis, la crisis, bueno, no sé si uno de ustedes sea médico o esté en las ciencias de la salud, cuando se dice que un paciente está en estado crítico, significa que o mejora o empeora, pero igual no sigue. Igual no va a seguir. Es decir, que la crisis, la crítica, la criba, el crisol y el crinei, toda esta familia de palabras que provienen del cri, implican un periodo de reversibilidad, de cambio, que las cosas no van a continuar siendo de este modo. De lo contrario, estaríamos hablando de otra palabra, que no comparte raíz etimológica, es otra palabra griega también, que es catástrofe. ¿Qué es una catástrofe? Es aquello ante lo cual ya no hay reversibilidad. Las cosas ya están dichas y el cambio es definitivo. Y ante lo definitivo de ese cambio, poco hay que hacer, realmente nada hay que hacer. Entonces, antes que llegar al estado de catástrofe, me parece interesante detenernos a conversar acerca de las oportunidades que significa la crisis desde su propia etimología. Insisto, en este escenario etimológico, ¿no? No solo hablamos de criba, de crisol, de crítica, de crisis. Hay otra palabra en griego que nosotros utilizamos y que también habla de cambio, que es el Christos, de donde viene la palabra católica del cristianismo, ¿no? Pues esta palabra no es gratuita, tampoco. Todas comparten la misma raíz etimológica. Me parece muy importante detenernos a contemplar esto, ¿no? Y no lo digo desde el dogma, tampoco lo digo desde la religión, lo estoy diciendo desde su etimología. Entonces, ¿la crisis es algo malo? No. La crisis es un momento de cambio. Ahora, al respecto de la crisis, les iba diciendo, hay ocasiones en las que uno va a buscar la crisis, porque sabe que inducir el momento crítico, que no es otra cosa que salir de la famosa zona de confort, dirigirnos a un espacio en el cual me veo retado a crecer o crecer, por supuesto, es bueno. Y a esto lo vamos a llamar la crisis por convicción, que es, yo voy a buscar este cambio convencido que es lo mejor para lo que me corresponde hacer, para mi propio crecimiento. ¿En qué momento enfrentamos una crisis profesional? Muy fácil, cuando decido hacer una maestría. Por supuesto, va a cambiar tu vida. Cuando decido hacer una maestría o exigirme más en mis estudios o hacer un emprendimiento, es un punto crítico en tu vida. Entonces, hay muchas ocasiones en las que nosotros mismos nos lo buscamos. ¿Por qué? Porque es precisamente ante las dificultades que uno define quién es. Al final del día, de las cosas que tenemos para contar a nuestros hijos y a nuestros ahijados, son de nuestras victorias y nuestros fracasos. Y estas victorias y estos fracasos solo acontecen cuando tuve la convicción de salir a complicarme la vida un poquito. Ya lo digo, desde un emprendimiento, buscar una nueva chamba, hacer una investigación, hacer una nueva tesis, etc. No en vano, la sociedad humana, nosotros valoramos más y valoramos mejor a las personas que han sabido salir de su zona de confort, ¿no? Particularmente para este fin de semana, si me permiten la recomendación, les animo a ver una película genial para entender este concepto de cómo tú mismo te puedes provocar una crisis con la finalidad de crecer. Esta película es El Hobbit.
El Hobbit, la historia de Bilbo Bolsón. Es la que antecede a la famosa película El Señor de los Anillos. Y bueno, si quieren ver esa película, además que es para verla en familia, y es una gran enseñanza, yo recuerdo que la vi con mi mamá, echados en la cama, hace ya varios años, ¿no? Y es una película que hasta ahora recuerdo y no pierdo la ocasión para recomendarla en cualquier auditorio en el que me encuentre. Esa como tantas otras películas que vale la pena ver en familia. Pero bueno, esta película en concreto desarrolla todas estas ideas de la crisis que les estoy planteando. El momento crítico, la criba, el crisol, el crinei, y naturalmente ese despertar, ¿no? Que católicamente lo llamamos seguir a Cristo. También, evidentemente, ¿no? No pretendo dar un curso de religión, pero nosotros con formación cristiana sabemos que seguir el camino cristiano no es fácil, es crítico, es difícil, pero vale la pena hacerlo. Precisamente porque ante la adversidad, ante la dificultad, es que definimos quiénes somos. Luego el asunto de marca personal, es verdad que lo podemos enfocar desde un tema mucho más marketero. Y lo veremos. Tiene sus puntos, tiene sus inflexiones, pero de verdad creo más valioso en este momento detenernos una y otra vez en la idea de que la crisis no tiene por qué ser mala. Al contrario, es, como decían los griegos, un punto de inflexión, en el cual delimito si mi vida es una simple línea o mi vida es un exponente. Y al respecto de ser un exponente, porque claro, una vez que tienes una marca personal, ya estamos hablando necesariamente que algo está expuesto, que algo está expuesto. Y esta exposición implica, pues, por supuesto, algo que decir, pero esta exposición a su vez implica una cierta vulnerabilidad. Esto hay que tenerlo muy claro. En tanto algo está más expuesto, es más vulnerable. ¿Qué significa esto? Que en tanto una marca personal sea más grande, pues va a recibir mucho más raje y mucho más changue y mucha más crítica, porque es lo normal. En tanto algo se expone más, es más vulnerable. Pero veíamos, ¿no? Estoy dispuesto a tomar el punto de inflexión en el cual mi vida se vuelve exponencial, sabiendo que ser exponencial, es decir, ser expositor, ser un exponente o ser exitoso, implica a su vez el riesgo de la vulnerabilidad. Bueno, si estás dispuesto, yo creo que te interesa todo lo que vamos a decir a continuación. Y ahorita pues nos metemos más al asunto de marca personal, ¿no? He preparado 5 pautas, 5 claves muy puntuales para desarrollar este asunto de la marca personal, ¿no? Pero, ¿cuál es el camino para desarrollar la marca personal? Es la crisis, precisamente. La crisis a la que uno se somete libremente, esa crisis por convicción. Pero no solo. Les comentaba que hay otro camino a través del cual uno puede llegar a la crisis, y no porque lo haya elegido, sino porque le pasó. A esta crisis la vamos a llamar crisis por convulsión. Convulsión social, convulsión personal, tu vida personal se empieza a caer a pedazos. O sea, hay momentos en la vida en los cuales, oye, lo sufrimos, y no porque lo hayamos buscado. No porque yo quise emprender, no porque quise hacer mi maestría, sino simplemente porque la vida tiene sus episodios duros, y tú lo sabes mejor que yo. Y te agarra, pues, duro en el piso. La gran pregunta es, ¿quién eres ante la adversidad? Una vez más. ¿Quién eres tú ante la adversidad? ¿Vas a ser alguien que se deje derrotar y cuya crisis se va a convertir en una catástrofe? ¿O vas a ser alguien cuya crisis se convierte en un punto de inflexión hacia su crecimiento profesional, personal, familiar, etcétera? La gran pregunta, una y otra vez, es ¿quién eres tú ante la adversidad? Pero bueno,
Ahora sí, entro al fondo del asunto, ¿no? Y aquí en la derecha han podido ver que he puesto un pequeño gráfico, ¿no? Queriendo simular una montaña. Porque me parece que en buena medida eh, la crisis se experimenta en la medida en que las cosas se ponen cuesta arriba, ¿no? Y la metáfora de la montaña creo que es bastante apropiada, bastante acertada para graficar cuando uno va arriba, ¿no? Porque es lo que nos queda, ir para arriba. La gran pregunta es, ¿voy para arriba porque yo me lo busqué? ¿O voy para arriba porque, bueno, simplemente las cosas se me pusieron cuesta arriba? ¿Sabes qué? Hay una gran diferencia entre los que se buscan el momento crítico y aquellos que se lo encuentran. Y es la disposición con la que vas a enfrentar este camino. Y aquí, bueno, se pone como punto uno, ¿no? La decisión. La decisión, es decir, ¿cómo voy a mirar estas pendientes? ¿Las voy a mirar como conquistas o las voy a mirar como eh, algo que preferiría evitar? Las voy a mirar con admiración, de decir, wow, realmente quiero llegar ahí arriba, quiero superar este reto, o la voy a ver como, pucha, qué pena de mí con victimismo, ¿no? Qué lástima me doy a mí mismo y procuro darle a los demás con tal de no sufrir tanto. Yo creo que a estas alturas de la vida todos sabemos que la vida cuesta, ¿no? Y la vida trae por sí mismo sus cruces, ¿no? Sus dolores particulares, ¿no? Y no por eso vamos a ponernos a llorar en una esquina. Al contrario, una y otra vez. ¿Quién soy yo ante la adversidad y la decisión que tomo al momento de afrontar esta pendiente, esta montaña? Yo sé que la crisis de la pandemia nos agarró a todos, pues, de un día para otro, literalmente, ¿no? Yo creo que salí de un directorio con una empresa de turismo el miércoles 10 de marzo, creo que era. Y, pucha, en las noticias ya decían, las universidades se cierran, ¿no? Y en el directorio nos habían recortado eh, los honorarios a todos los miembros del directorio, ¿no? Y dices, ¿qué está pasando, no? Esto está haciendo temblar todo, ¿no? Y todas las ventas se caían, ¿no? Y yo decía, uff, claro, poco después mucha gente perdió el empleo. Muchos de nosotros, ¿no?, que estamos vinculados al turismo, nos vimos pues, fuertemente afectados, expuestos, y no precisamente porque lo hemos buscado, ¿no? Pero me parece que quienes mejor están atravesando esta crisis son quienes estén decididos a aprender de esto y a que esto no sea precisamente una zona de comodidad, una zona de confort. Ahora, es un viaje, por supuesto que es un viaje. La gran pregunta es, ¿qué mochila tienes para hacerlo? Y por la mochila, muy bien, empecemos por la mochila que ya tienes. ¿Cuáles son tus herramientas profesionales actuales? ¿Cuáles son tus victorias con las cuales tienes el agrado y el honor de presentarte, ¿no? Tengo esto ganado, he hecho esto. O sea, uno también tiene que saber armar su mochila con lo que tiene, ¿no? Naturalmente, podría decir, mira, mi mochila tiene estos galones que me los voy a poner y está bien que se vean. Por supuesto que se vean. Porque hay que ser conscientes que en este viaje no estamos solos. Estamos permanentemente acompañados. Si yo diera esta charla a los banqueros, esta parte sería la más difícil, pero dándosela a ustedes es francamente la más sencilla y por lo mismo la más bonita. Porque todos nosotros tenemos una familia con la cual hacemos este viaje. Una familia con la cual atravesamos esta crisis. Y hay que ser conscientes que mi familia está viendo cómo estoy subiendo esta montaña, qué tengo en la mochila, y tengo que saber mostrar lo mejor que tengo en la mochila. No digo que lo hagamos
vanaglorias y con frivolidades, pero sí sabiendo lucir. Soy ingeniero, soy administrador, tengo esta experiencia, pum, pum, pum. Oye, lo bueno que tienes, ponlo en vitrina para que tu familia recuerde por qué motivos puede estar orgulloso de ti. Y que eventualmente, en una nueva chamba o en un nuevo entorno, sea empresarial o profesional, la gente pueda decir, me interesa estar cerca de esta persona, me interesa este network. ¿Por qué? Porque tiene cosas que mostrar. Mostrar tu mochila es importante para que la gente confíe en ti. Y los primeros que tienen que confiar en ti son tu gente. ¿Y quiénes son tu gente? Pues será tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hermanos, tus hijos. Porque es por ellos y para ellos por quienes subir esta montaña tiene sentido. Ahora, hay cositas en la mochila que son la base, ¿no? Que no se ven. Y muchas veces no queremos que se vean. Pero si no las pongo en la base, no voy a llenar la mochila. Y luego me van a faltar cosas. Y luego, cuando estén momentos difíciles en este ascenso, va a ser muy bueno que las tengas. Y esas son las malas experiencias, son fracasos que hemos tenido, situaciones particularmente difíciles que hemos dejado en el basurero. Yo sé que todos tenemos pies de barro acá. Yo sé que todos nos hemos tropezado, ¿no? Y no solo con 4 patas, sino con 5, 6, hasta 8. Y no solo, ojo aquí, no solo en lo profesional, a nivel personal, por supuesto. Pero esas caídas, si yo sé ponerlas en la base de la mochila, son después objetos que puedo reciclar para que en este ascenso pueda tomar buenas decisiones. Porque de eso personal que yo tiré a la basura, puedo reciclar un aprendizaje. Y decir, esto ya lo cometí una vez. En esto ya me equivoqué una vez. Y esto no lo vuelvo a hacer. Y ese aprendizaje, por vía negativa, al menos sé lo que no tengo que hacer, también es valioso. Es verdad que no lo vas a poner como tus galones en la mochila, pero que estén en la base. Porque en el momento menos esperado sabrás que ese aprendizaje de fracasos termina siendo la base para que tu mochila funcione. No desechemos estos errores, ¿sí? Hay cosas por las que habremos que haber tenido que pedir perdón. Y está bien. Pero que sean un recordatorio permanente de cómo no volver a meter la pata, personal y profesionalmente. Y eso es muy valioso en tu mochila. Ahora bien, necesitamos un destino. Necesitamos saber con claridad a dónde es que queremos llegar. Aquí está la bandera, ¿no? Que bueno, no alcanzó a dibujarse, pero bueno, aquí está. Un destino, un propósito, un lugar al cual llegar. ¿Por qué? Porque el destino es después el que va a delimitar lo correcto. Y me voy a explicar al respecto, ¿no? Si yo sé que quiero llegar acá, y este es mi punto de partida, del cual hablaremos en un ratito, hablaremos mucho de nuestros puntos de partida, hay que ser conscientes que el camino más corto, como buenos estudiantes de matemática, es la línea recta. Geométricamente, una recta se va a definir por 2 puntos. En nuestra vida particular, tengamos un punto de llegada para saber cuál va a ser nuestra recta. Y hay que ser conscientes de nuestro punto de partida. En un ratito hablaré más del punto de partida, pero ahora quiero detenerme a hablar de la importancia de tener una recta en nuestra vida.
y que esa recta se delimita por los puntos que nos ponemos como destino y como principio. ¿Por qué? Porque etimológicamente aquello que se corresponde con la recta es lo correcto. Y esta es la mejor forma de aprender lo ético. ¿Qué es lo ético? Es lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Lo que se corresponde con la recta. Es decir, lo correcto es aquello que me conduce a mi meta. Ahora, aquí viene el gran detalle, pues. ¿Cómo sé que mi meta es la adecuada? ¿Cómo lo sé? Porque, ojo, si yo pongo mal la meta, si el destino que yo dibujo para mi marca personal, para mi familia, para mi proyección profesional, si el destino que yo coloco es equivocado, me estoy jugando. Realmente me estoy jugando lo correcto. Fíjense que lo correcto realmente se delimita por el destino al cual queremos llegar. Y si el destino al cual queremos llegar es quiero mucha plata, pues mucho cuidado, porque por tener mucha plata, puede terminar pasando lo peor posible. Y es que pierdas el norte auténtico del propósito de tu vida. Ahora, tener plata no está mal, por supuesto, está bien. Y si es más de lo suficiente, mejor. Pero uno tiene que saber que esa plata en ningún caso puede significar distanciarnos del destino real. Entonces, realmente uno tiene que sentarse a definir cuál es su destino, cuál es el propósito por el cual hace lo que hace. El propósito es una palabra que se puede llegar a utilizar con mayor frecuencia de la necesaria y quizás por lo mismo lo podemos terminar banalizando, volviendo un concepto frívolo. Pero que esta sea ocasión para reflexionar, o sea, realmente, ¿qué es lo que quiero para mi vida? ¿Qué es lo que quiero heredar, si es el caso, a mis hijos? Que creo que es la mayoría de vuestros casos, ¿no? Le quiero heredar una casa. Está bien, por supuesto, hay que luchar por la casa propia, pero no puede ser a costa de quitarle la herencia de un buen apellido, por ejemplo. Un apellido limpio, un apellido honrado. Uno tiene que ser consciente que el legado que deja no es estrictamente material, ¿no? El legado que dejamos eh, aspira a ser trascendente. Y en esa trascendencia, sin involucrarme con tópicos, ¿no?, sobrenaturales, ¿no?, el paraíso y todo esto, bueno, hablemos de tópicos humanos, pero trascendentes, tales como el honor. Oye, me gustaría que mi hijo esté orgulloso de ser mi hijo. Que mi esposa o mi esposo diga con honor, oye, él es mi esposo, él es mi esposa. Tengo la alegría, tengo la satisfacción de haber gozado del éxito personal. También del éxito profesional, pero te vas dando cuenta que hipotecar los sueños personales por los sueños materiales, los sueños profesionales puede ser muy costoso, ¿no? De igual manera, tengan presente esto, ¿no? Si no tienes un propósito definido, eres sujeto de manipulación, porque va a venir otra persona, te voy a poner en morado, y te va a decir, no, el norte no es ese, el norte es este otro. Y luego puede venir otra persona y te va a decir, no, olvídate de ese norte, el norte es este otro. Y no hay persona más manipulable que aquella que no tiene certeza de su propio norte.
Porque en la medida en que no sabemos a dónde vamos, cuál es nuestro destino, cuál es nuestro propósito, por supuesto, estamos expuestos a que venga otro y nos mueva hacia donde le dé la gana, literalmente. Por eso, yo creo que una de las cosas más valiosas que un padre le puede dejar a un hijo es dejarle claro de qué se trata la vida. Y estoy más que seguro que vuestros padres se lo han dicho ustedes, a su vez. Y no está de más recordarlo. Bueno, quizás tengo en demasiada buena estima a los padres de familia. Naturalmente también hay malos padres de familia que enseñan a sus hijos otras cosas, pero en lo ordinario, un padre de familia lo que busca es la felicidad de su hijo. Y si un padre de familia es lo suficientemente sabio para darse cuenta que la felicidad de su hijo es más profunda que solo tener dinero, bueno, creo que podemos hablar el mismo lenguaje. Insisto, tampoco soy un monje cartujo, ¿no? Yo no estoy retirado del mundo. Yo trabajo como ustedes y me dedico a la vida empresarial, ¿no? Pero, por más que tú y yo, todos nosotros nos dediquemos en el día a día a ganar el pan para nuestra casa, no podemos olvidar el propósito real de lo que hacemos. Que para algunos es ir al cielo, para otros es la felicidad de sus hijos, pero tengamos claro por qué hacemos lo que hacemos. Este propósito es fundamental. Y este propósito, como iba diciendo, tiene correspondencia, y ahora sí me detengo aquí, con el punto de partida. No podemos hablar del propósito únicamente sin detenernos a hablar del punto de partida. Aquí lo ponen como pilares, pero hay una palabra que yo prefiero. Principios. Principios. Y para hablar de los principios, solo me detengo a decir, no es lo mismo hablar de un principio que hablar de un comienzo. Porque el comienzo es un punto de partida y ya. Pero el principio, en cambio, tiene una particularidad. Es aquello que nos acompaña desde el principio, desde el comienzo, hasta el final. Es algo que permanece. Esa es la diferencia entre el principio y el comienzo. El principio es algo que permanece durante todo el viaje y a lo que no podemos renunciar, porque si renunciamos a ese principio, dejamos de ser nosotros. Me parece que la obra literaria que mejor describe lo que es un principio es precisamente El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. ¿Por qué El Principito y por qué? Insisto, ustedes dirán, este profe es medio loco con las etimologías, ¿no? Pero principio, primero, príncipe, todo eso comparte etimología con princeps, eso es latín. Con príncipe. ¿Qué significa ser un príncipe? Significa encarnar los principios, tenerlos, llevarlos, ser quien uno debe ser. Otras expresiones clásicas como la del latino píndaro, ¿no? Hombre, sé quién eres. La sabiduría popular y de antaño está repleta de estos aforismos, ¿no? Hombre, sé quién eres. Significa, sé fiel a tus principios, no te traiciones. Por una parte. Y por otra, como nos recuerda El Principito. Recuerden cómo empieza la obra El Principito. A León Werth, cuando era niño. Habla en pasado. Habla de León Werth. Bueno, esto espero que lean El Principito, lo lean con sus hijos. Otra obra también para leerla, ¿no? En familia. Empieza así, a León Werth cuando era niño. Cuando era niño. Está hablando de un pasado que ya acabó. Y luego el autor corrige y dice, no, a León Werth. No, no cuando era niño. ¿Por qué? Porque uno sigue siendo el niño que fue.
El niño, quien eres, es tu principio. Y es el mejor ejemplo de lo que es un principio, porque tú no has dejado de ser ese niño desde entonces hasta hoy. Y si tú lo olvidas, te estás traicionando. Porque eso es ser un principito. Ser quien te corresponde ser. Entonces, ya con estos, que para mí son los fundamentales, tener propósito y tener pilares, ya es suficiente para que uno diga, ¿y qué es eso de marca personal? Tan simple, como que tengas claro por qué haces lo que haces y de dónde vienes y quién eres, para que tengas una marca personal. Luego la mercadotecnia es variada y tiene distintas técnicas, pero por mucha técnica que le metamos a la marca personal, si no tienes lo esencial, no tienes nada. Serías un invento y yo no estoy hablando con inventos. Estoy hablando con personas auténticas y genuinas. Es verdad que no nos conocemos y no tengo ningún argumento para decir que tú, Patrick, Ángela, Dariana, sean auténticos y genuinos. Francamente no los conozco y no puedo meter mis manos al fuego por ustedes. Pero ¿sabes qué? Eres auténtico y eres genuino para tu hijo y para tu hija. Y eso es lo que de verdad importa. La mayor marca personal que podemos tener es ante los nuestros. Y los nuestros son quienes mejor saben si estamos siendo fieles a nuestros principios y fieles a nuestro destino. Porque podrás engañar a todo el mundo con la mejor mercadotecnia, pero jamás a tus hijos. Ellos te creerán por un rato, pero no son tontos. Se van a dar cuenta si es que tu marca es una falacia o es algo por lo cual valga la pena decir, de verdad estoy orgulloso de que mi padre sea quien es mi padre o que mi madre sea quien es mi madre. Y pues va, 4 y 5 para cerrar en 5 minutos, porque lo principal ya está dicho. Audiencias, bueno, tener ante quién mostrar la marca. Ya hemos hablado del lugar principal, pero luego hay que tener otros espacios, otro network, otro roce en el cual tú puedas mostrar tu marca. Ahora, insisto, no se trata de tener una marca artificial, se trata de tener una marca real, con profundidad y con contenido. Y que tú en un ambiente profesional, en cenas de negocio o en cenas profesionales o cuando vas a la reunión de la PAFA, cuando corresponda mostrarte con los demás, muestres lo que realmente eres. Y esa es tu marca personal. Hay que tener audiencias, por supuesto, hay que saber reconocer tus audiencias. Hay lugares en los que conviene mostrar mejor unos galones que otros, por supuesto. Hay lugares en los que conviene hablar más y escuchar menos, y otros en los que conviene escuchar más y hablar menos. Uno tiene que conocer el entorno en el cual se va a mover. Pero bueno, eso ya es hacer casuística uno a uno, a ver cuáles son tus audiencias personales, ¿no? Y por último, tener un plan de contenidos. ¿Qué contenido voy a mostrar ante mis audiencias? ¿No? Algunas herramientas contemporáneas en el entorno digital son, por ejemplo, LinkedIn o tu Facebook, ¿no? Bueno, hablemos de la... LinkedIn no es tan utilizado. Yo no sé si todos ustedes tengan LinkedIn, pero presumo que todos tienen Facebook, ¿no? Bueno, tu audiencia es la gente que tienes en Facebook. Ahora, tienes que saber, la utilizo como una ventana para quién. ¿A quién tengo mi audiencia en Facebook? Pues tengo a mis familiares, perfecto. Pero sé consciente que ellos son una audiencia. Otros tenemos las redes sociales dispuestas al mundo profesional. Y yo digo, pues perfecto, para eso hay tutoriales magníficos, ¿no? Basta que entres a YouTube y te pongas a ver tutorial cómo tener un buen perfil de LinkedIn o cómo tener un buen perfil de Facebook, ¿no? Y puedes elaborar una marca interesante, una marca atractiva.
en LinkedIn, por lo menos donde se mueve el entorno profesional, donde uno puede encontrar trabajo. Sí, puedo empezar a mostrar, a postear, pero tengo que ser consciente de mi audiencia. Y luego los contenidos que hay que publicar, ¿no? Pero eso es, al final del día, lo más externo y por lo mismo podría ser lo más distractor. Y no es realmente donde yo quisiera detener la reflexión de esta noche. Por eso regreso a los puntos 2 y 3. Si vamos a tener contenido, que ese contenido tenga profundidad, ¿no? Y esa profundidad realmente con quienes lo vamos mm, a tener en un fuerte es con nuestra audiencia más íntima, que es nuestra propia familia, ¿no? Es común encontrar personas que en todo esto de la marca personal terminan creando fantasmas, ilusiones. Quizás ustedes no lo vean tanto, quizás sus hijos sí lo vean mucho más. Estar en Instagram, que es una red social donde la gente publica pues fantasías. Es la pura verdad, fantasías, eso no es real. U otras, ¿no? Como TikTok o Tinder, donde la gente publica cosas con filtro, ¿no? Porque estamos yendo a eso, a una sociedad superficial y frívola, a través del filtro, y nos creemos el filtro. Y por supuesto, con filtros puedes crear marcas súper potentes. Pero yo quería partir eso. Marca personal en tiempo de crisis. Bueno, marcas auténticas que superen cualquier crisis. Y no solos, sino que inspiren a los propios a superar cualquier crisis. Y es lo último que voy a decir. Quedo atento a cualquier comentario, inquietud, consulta. Estaré encantado de escucharlos y dialogar si quieren hacerlo. Y si no, pues nada más que agradecer su tiempo. Gracias. David, muchas gracias por tus alcances. Creo que has dejado bien claro, ¿no? qué es lo que se necesita exactamente para poder generar tu marca personal, ¿no? Que es lo más fundamental. No sé si algún papá tiene una consulta, algún profesor tal vez que quisiera hacerle a David, está libre de poder hacerlo, prende su micro, levanta su mano, lo escuchamos. Jorge Luis, ¿me escuchan? Sí, sí, Sí. profe. David, yo quería, me ha parecido muy, muy interesante trabajar esto de la marca personal desde la referencia de lo que viene a ser la familia, ¿no? De cómo nosotros como propósito de vida en familia debemos de ir y marcar la diferencia. Hoy por hoy somos una sociedad no perfecta. Hay muchos hogares que viven circunstancias disfuncionales. Hay hogares que están muy bien constituidos, viven en armonía familiar, salen adelante en las dificultades, pero también tenemos familias en las que se han quebrado las relaciones ah, interpersonales, familiares, y que afectan el compromiso de vida que en algún momento se tuvo, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos ayudar a las personas en este aspecto, ¿no? Que es cómo desarrollar, digamos, mis valores que muestren los principios que yo pueda tener cuando yo soy solo la madre que debe de sacar adelante la familia o el padre que se quedó
y tiene que sacar adelante la familia, o cuando tenemos hogares donde papá y mamá están en una circunstancia difícil de salud, que están en una línea muy cercana a la muerte. ¿Cómo es que nosotros podemos ayudar? ¿A través de qué valor podemos dar el estímulo y el alcance que les permita a ellos dejar una huella que en el momento que no estén, porque son casos que se dan, David, hay casos que los estamos viendo y viviendo, les pueda ayudar a dejar una huella en sus niños? ¿Cómo lo podríamos lograr? Muchas gracias, Gloria. A ver, me parece que una de las fórmulas clásicas, que por lo mismo nunca pasan de moda y siempre son oportunas, es la de la mímesis, o dicho en simple, una persona es el promedio de las 5 personas con las que pasa más tiempo. Entonces, claro, esto primero en el tópico de virtuosidad de esa persona. Cuando alguien cojea, hay que atender a los motivos de su cojera, ¿no? Y decir, ok, ¿qué está impidiendo que esta persona actúe en concordancia con sus principios o con sus valores? ¿Qué está dificultando que esta persona sea precisamente el ejemplo que le corresponde ser ante su propia familia, ¿no? Y muchas veces en ese diagnóstico uno encuentra que el entorno es demasiado influyente. El entorno es fundamental para resolver este tipo de situaciones, ¿no? La sabiduría realmente está en saber rodearse de sabios o saber rodearse de personas que nos convienen y que nos inspiran un mejor comportamiento, una mejor conducta, ¿no? Pero claro, no todos gozamos de esa sabiduría al momento de saber elegir bien nuestro entorno. Cuando se trata de un mal moral que aqueja a una familia, hay que cuidar mucho el entorno, ¿no? Te lo digo porque a menudo las personas van de frente contra el síntoma, variados síntomas, y dicen, no, el problema es que esta persona está haciendo esto, lo que sea. Por poner un ejemplo clásico, ¿no? El alcohol. El problema es que no toma mucho alcohol, pero hay que preguntar por qué. ¿Qué está pasando ahí? Que ese diagnóstico, pues, si en algún momento hay que acudir a un profesional, se haga también. Por supuesto, los psicólogos bien formados terminan por ayudar muchísimo al entorno familiar cuando la persona quiere cambiar. Pero claro, uno dice, pero parece que se muerde la cola. O sea, para que él cambie o ella cambie, necesitamos que él quiera cambiar y después se le puede ayudar. Perfecto, entonces hay que darle motivos para que quiera cambiar. Y esos motivos se resuelven en la mayoría de casos en el entorno. En el entorno. ¿Quiénes frecuenta? Es un asunto muy delicado, ¿no? Lo es entre adultos. Uno podría decir, pues, esto yo se lo digo a mi hijo, ¿no? Ese tu amiguito no me gusta. Y no porque el amiguito sea malo, sino porque se da cuenta que el amiguito no está en un buen entorno. Y luego el amiguito trae consecuencias para tu hijo, por supuesto, pero eso mismo nos pasa a los adultos. Entonces hay que cuidar el entorno. Eso en lo que respecta a un mal moral. En lo que respecta a un mal físico, a una enfermedad, el asunto es bastante más crudo. Claro, es verdad que el mal moral termina por destruir muchas veces las familias y con mucho dolor, ¿no? Pero si se atiende a tiempo, con profesionalismo y se interviene a través del entorno, se puede corregir, ¿no? Pero el mal físico a veces, obviamente, no lo elegimos, ¿no? No es el caso de alguien que se provocó la enfermedad, como el que tiene cirrosis. Es el caso de, oye, yo no quería esto y simplemente me pasó, ¿no? Pues ahí abriríamos otra gran puerta, que es darle sentido a la enfermedad, darle un propósito. Y eso es harina de otro costal. Y como diría un gran amigo mío, tiene otro precio, porque es otra conferencia completa.
el asunto de darle sentido al dolor, ¿no? Yo creo que ahora, ¿para quién tiene sentido hablar del dolor humano? Para la gente que está atravesando dolor. Entonces, eventualmente lo podríamos hablar con el equipo de psicólogos o con algunas familias que digan, oye, esta charla sí me interesa y lo podemos desarrollar con calma y con pausa, ¿no? Pero ahora, atendiendo al asunto de marca personal, que es más un asunto de moral, pues hago el hincapié en el mal moral, ¿no? Y definitivamente, la mayor sabiduría es controlar nuestro entorno, ¿no? Saber a quién permito estar cerca de mi familia. Por ahí, Gloria, te propondría soluciones. Gracias, David, gracias. Lo voy a tomar en cuenta, que sí me interesa el tema que me das, que sí es importante dar ese apoyo emocional que requieren muchos, ¿no? Muchas gracias. Si por ahí hay alguna interrogante tal vez que tengan para hacerle a David, papás, mamás, profes. David, yo tenía un interrogante por ahí que también quería compartirte. Bueno, a partir de lo que exponías, comentabas, yo me hacía la pregunta, ¿y cómo es que uno define sus principios, ¿no? O sea, ¿cómo sé que el principio que yo que yo creo que es bueno, es el correcto? O sea, ¿cuál puede ser mi punto de partida para saber qué principio es el que me debe de acompañar en el camino? O, por ejemplo, o cómo encontrar ese principio, ¿no? A partir de qué herramienta, a partir de qué forma es que yo puedo encontrar esos principios si es que no los tengo claros. Gracias, Jorge. Acudiría a la máxima socrática, conócete a ti mismo. El autoconocimiento a partir de la reflexión, ¿no? Jorge, todas estas son verdades prácticas, más que verdades teóricas, ¿no? O sea, yo tengo este plumón, si lo suelto se va al piso, eso lo sabemos de sobra tú, yo, todos. Pero hay otro tipo de verdades en las cuales simplemente voy a saber después de haber pasado por la cancha, ¿no? Es decir, esto sí me funcionó, esto no. Y al ser una verdad práctica, pues tienes que llevarlo a la práctica y poner en juego esos valores, ¿no? Es decir, pues este me funciona, este no. Ahora bien, ese es el camino largo. Si quieres vas y te sacas el ancho toda tu vida y aprendes de ti mismo a través de tus errores, ¿no? O eres más astuto y te vas a preguntar a los mayores, ¿no? Es lo que un niño en el seno familiar va y dice, papá, ¿qué hago? ¿No? Con toda naturalidad y con toda espontaneidad. Y el papá, con mayor experiencia de vida, le va a decir, mira, te conviene más esto. Y el niño le cree porque tiene motivos para creer en el papá. De acuerdo, pero tú me dices, pero Jorge, pero David, yo no voy a ir todo el rato donde mi mamá, ¿no? Hasta haciéndole preguntas, ¿no? Y por mucho que quiera mi mamá, ella no va a estar toda la vida. De acuerdo, pero puedes acudir a los clásicos, Jorge Luis, puedes acudir, yo qué sé, a la Ética Nicómaco, que es el principal tratado de principios que existen en la historia de la humanidad, ¿no? Y que es válido desde hace 2400 años. Ojo ahí, uno puede aprender a través de la experiencia propia o a través de la experiencia de los demás. Entonces, me parece mucho más sensato acudir al aprendizaje que la propia humanidad nos deja a través de libros y a través del estudio, ¿no? Conócete a ti mismo, por supuesto, a nivel personal, pero también a nivel de especie humana. Hay principios universales que funcionan para todos los humanos, Jorge Luis, y están ampliamente escritos, ¿no? Por ejemplo, en Ética Nicómaco te vas a encontrar con 4. ¿Cuáles son esos 4 principios que defiende Aristóteles? Prudencia, fortaleza, templanza y justicia. Esos 4 principios son básicos, ¿no? A decir, ¿pero por qué? Bueno, tú pones en tu vida propia, pon en práctica y sabrás
las consecuencias que trae ser injusto, ¿no? Comete un par de injusticias, a ver qué te pasa después de que las cometas. Aunque seguramente ya las has cometido, ¿no? Estoy seguro. Y no porque seas un tipo injusto, Jorge Luis, sino porque somos humanos y en algún momento hemos hecho algo mal, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, para hacerlo simple, Jorge Luis, lea los clásicos, ese sería y escucha a los mayores, ¿no? Yo no sé quién sea el mayor de todos nosotros, supongamos que hay alguien de 60 años, o 70 o 80, por supuesto, también puede ir a leer a Aristóteles, ¿no? Tiene 2400 años, y a Platón, y etcétera. O esto, o rodearse de personas que los han leído. Porque si te rodeas de personas que los han leído, inevitablemente vas a beber también de ese conocimiento, ¿no? ¿Cómo saber cuáles son los principios? Con la práctica. No tengo suficiente tiempo para hacer práctica. Bueno, rodéate de gente que tiene la práctica. Pero aún así me rodeé de toda la gente que tiene práctica, no me alcanza. Bueno, rodéate de gente que a su vez ha aprendido de la práctica, de la práctica, de la práctica de tantas otras personas, ¿no? Pues eso, Jorge, es lo que te diría. Pero, gracias, David. Pero, muchos caminos no, sí, interesantes. ¿y qué viene por ahí, si hay alguna consulta, por favor, para poder compartirla con David, sino para ir cerrando. Listo, David. Bueno, David, agradecerte por tu tiempo. Creo que... Hay una pregunta. Sí, dime. De No, Dariana Cabancho. Creo que era todo claro, nos decía. Sí, Dariana quiere decirnos algo. Nos está agradeciendo, más bien. Leí pésimo. Ninguna pregunta. Bueno, ya. Muchas gracias a todos. Bueno, David, agradecerte por tu tiempo. Espero que nos puedas seguir acompañando el próximo año y compartiendo otros temas con la experiencia que tienes. Y sobre todo también agradecerte porque en las palabras simples que nos has podido compartir, creo que nos sirven y nos ayudan para poder orientar nuestra vida personal y también nuestra vida profesional. Y creo que esa es la enseñanza que nos dejas el día de hoy, David. Muchas gracias a los que han participado el día de hoy. Esto ha sido gestionado para ustedes y ya nos vamos a encontrar en otra oportunidad. Gracias, David, y si la profe Gloria tal vez quiera agradecerte también, está ahí. No, muchísimas gracias, David. Me he quedado de verdad, con un momento de reflexión personal. Me quedo con esto que nos dices, ¿no? Que está desde siempre, ¿no? Qué importante es la sabiduría y qué importante es leer, ¿no? No hay cosa más deliciosa y especial que la lectura. Y la verdad, gracias porque nos estás haciendo una reflexión de vida. Y más que nada, aquí a los padres de familia que tienen familias jóvenes, que todavía tienen para seguir para adelante y darle una mirada de optimismo, de verdad, de amor y de compromiso. Te quedo muy agradecida, voy a tomar en cuenta lo otro que me dijiste y bueno, vale, muchas gracias, orgullosa de saber que eres un cusqueño tan distinguido, tan estudioso y una persona maravillosa. Muchas gracias, David. Gracias a ustedes y estaré encantado de colaborar siempre que lo soliciten. Que tengan una buena noche. Gracias, David. Buenas noches, David. Un abrazo. Cuídate. Buenas noches, papitos. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Profesor, hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Gracias.